Como que ya quería tirar la toalla. Entonces, dice en el versículo 23 de Números 11, y el Señor dijo a Moisés, está limitado el poder del Señor, ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y aquí ahora en la otra Biblia, en ETV, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Pero ¿cuál era el dilema? Padre Santo, oramos primero para empezar la prédica. En el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos. Gracias, Señor. Mira, fíjate bien, esa gente tenía una serie de problemas muy difíciles y eran millones de personas o sea, imagínense que en una familia, un padre y una madre pueden tener problemas con sus hijos, que pueden ser pocos, pero este hombre, Moisés, tiene a millones de personas. Dicen algunos estudiosos de que son por lo menos de 5 a 8 millones de personas las que salieron de Egipto. Unos dicen que 5, otros dicen que 8. Porque solo eran de guerreros 600,000 hombres. Entonces, cuando usted hace una multiplicación de 600,000 más otras 600,000 mujeres, ¿verdad?, que tenían que haber tenido esposas, más póngale que en ese tiempo tenían varios hijos por cada familia, no tenían 1 ni 2, sino que tenían mucho más, tenían 8. Entonces, si sumamos muy conservadoramente, llegamos a 3 millones. Si sumamos un poquito más, llegamos a 5. Pero ellos dicen que no tenían los israelitas ni 2 ni 3 hijos, sino que tenían muchos más hijos. Entonces, el dilema estaba en que el pueblo estaba murmurando. Y esto es lo peligroso de murmurar contra Dios. Ya se sabe de estrellas famosas, personas famosas que, por ejemplo, John Lennon y un montón de gente muy famosa que dijeron cosas negativas acerca de Dios. Y todas esas personas murieron rápido. Y aquí es donde usted tiene que tener cuidado, porque llega un momento en que cuando usted tiene una carga, cuando usted va llevando una carga que Dios le ha puesto, si no tiene cuidado, si no se percata bien de las cosas, fíjese que puede ser que le pueda hacer lo que le sucedió a este pueblo de Israel, que murmuraron. Dice así el versículo 1, dice, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Taberá, que significa el lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. El pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaban, y Dios oyó lo que decían. ¿Te estás quejando tú de las privaciones que enfrentas? Yo me pongo a pensar, qué bonito estar en un oasis con todas las cosas necesarias, agua. Usted sabe que todavía está allá en camino a Arán, el oasis de, ¿cómo se llama? El oasis de Elim. Ahí están los 12 pozos, ahí están las palmeras, ahí están los videos donde está. Pero esta gente no estaba ahí, esta gente estaba en el mismísimo desierto, donde era difícil, les pegaba el sol. Pero no tenían por qué ellos haber murmurado, no tenían por qué haberse quejado. Si Dios había hecho grandes milagros, si Dios ya había hecho cosas grandes antes, en ese momento ellos no tenían por qué haberse quejado. Tenían que haber creído, tenían que haber esperado.
Y Dios ve una mala actitud, y eso es lo que usted tiene que tener cuidado, de no tener una mala actitud, de estarse quejando contra Dios. Una cosa que aprendemos los pastores, después de aguantar por mucho tiempo cosas, es a no decirle a Dios, ay, esa gente, ese pueblo necio. Nosotros solo aguantamos. Y Dios se fija en eso. Y nosotros no vamos a decirle a Dios, fíjate que yo quise enseñarles y ellos hicieron esto y te ofendieron. Uno no va a ponerle queja a Dios acerca de las ovejas. Uno va a donde Dios con mucha alegría intercede por ellos, aunque uno se moleste, pues. Entonces, ¿qué es lo que sucedió después? Cuando ellos se quejaron, Dios fulmina a algunos para que aprendan a no. En ese tiempo sí lo hacía. En el versículo 4 vamos a ir leyendo. Recuerdan que había salido una gentuza con los hijos de Israel, ¿verdad? Que no eran ellos no eran israelitas. Dice así: entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos en es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Oiga, se están quejando del maná. Se da cuenta, se percata que ellos se están quejando del maná. ¿Quién empezó a murmurar? Los extranjeros, los del mundo, los de afuera. ¿Verdad? ¿Qué le parece? En la serie de Moisés y los 10 mandamientos se llamaba Apuki, el que los azotaba. Ahí él comienza a quejarse. Moisés, ¿por qué nos has traído al desierto? A morir. ¿Por qué no mejor no morimos? Tú trajiste a tu pueblo y me engañaste a mí también. Y le decía cosas, entonces toda la gente lo oía, los extranjeros, y ellos también dice que, o sea, la gentuza comenzó a tener antojo por lo que comían las cosas buenas de Egipto. Y también el pueblo de Israel comenzó a quejarse de lo mismo. Y dicen, si tuviéramos carne. Yo no sé si comían carne, exclamaban, o quizás era el deseo que tenían. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis? Yo quiero preguntarle, ¿era gratis que se comían ese pescado o no? No era gratis, porque eran esclavos, trabajaban duro. No, o sea, esa es una ofensa para Dios. Cuando Dios sí les había dado el maná gratis. Y también dice que tenían pepinos. Usted imagínese el antojo en el desierto. Imagínese que esté en el desierto y usted quiere comerse un pepino. ¿Ok? Quiere un melón fresco. ¿Ok? Los puerros, las cebollas y los ajos, dicen. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta vemos esta cosa que Dios nos dio. Cuidado con menospreciar lo que Dios nos da a nosotros. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos da, sea chiquito, sea bastante. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Cuando Dios nos da de comer algo y mucha gente se queja, no valora lo que Dios le da. Y esto es lo que hay de comer. Tiran el plato por allá y hacen berrinches. Cuidadito porque contra Dios lo está haciendo. ¿Ok? Yo conocí familias que hacían eso. Llegó un momento que no tenían que comer y deseaban aquel plato que ya habían despreciado durante la guerra. Entonces, versículo 23. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿acaso mi brazo... perdón, creo que aquí me adelanté. Versículo 4, no, vamos por el versículo 5 iríamos. Perdón. Es el versículo 7, vamos. Dice así. Oiga, ¿cómo era el maná? El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina.
La gente salía a recogerlo del suelo. Con el maná se hacían harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego se hervía en una olla para hacer panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Ya oyó que sabía. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Dios les aparecía el maná del cielo y caía de noche. ¿Ok? Pero ellos no querían lo que Dios les daba. Ellos no querían la comida de Dios, sino que querían tener su mente allá en Egipto. No, cuando yo no era cristiano estaba mejor. Que cuando estaba en el mundo, ahí me iba mejor. Eso es una ofensa contra Dios. Y Dios va a decir, o sea que ahora que estás aquí conmigo, en el Evangelio te va peor, ¿no? Ahora que te di la salvación. O sea, no vayamos a hacer que hagamos que Dios nos meta en una prueba. Versículo 10. Entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de su carpa y el Señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al Señor, oiga lo que le dice Moisés, esto es muy importante entender, porque miren la carga que tenía Moisés. ¿Por qué me tratas a mí? ¿Por qué me tratas a mí, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como me piensas tratar, como piensas tratarme, será mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahora ahórrame esta miseria. ¿Oyó cómo le habla Moisés a Dios? ¿Y usted cree que los pastores no hemos llegado a decirle en algún momento a Dios así? ¡Qué gente más necia! Hasta que aprendimos a no quejarnos. ¡Qué gente más burra! Que no entienden que tienen que tener disciplina si quieren hacer algo en esta vida. Cuando estaba viendo el funeral del pastor que acaba de morir, del hermano Toby, algunas cosas me impactaron. Es que la mayoría de maestros, ahora pastores, así les decía él, los trató con una gran dureza. Dijo, el pastor era yuca, el pastor nos trataba con dureza, hasta nos tiraba patadas y nos insultaba, no con palabras, no como la que estoy diciendo, con malas palabras. ¡Hey, maestro, venga para acá! Entonces, y yo ahí entendí que eran maestros. Porque usted una persona educada le va a hablar educadamente y la persona le va a entender. Pero un maestro usted lo tiene que tratar. Yo escuché una historia de unos amigos de la familia de mi suegra, de que tenían muchos buses y todas las mañanas que iban a tratar con los buceros tenían que hablarles, pero pesado, para que no les robaran, para que les cumplieran. Llegó un momento que creo que se hartaron de tener esa situación así y vendieron los buses, pero duraron durante años. Ellos tenían que, incluso la hija creo que se hizo malcriada, mal hablada, porque esa era la forma, porque ellos les tenían que hablar. Entonces, vea usted la comparación. En una oportunidad que conocí a un cabo, chocamos contra él, y me dijo él, mire, le quiero decir algo, pastor, me dijo. Usted no tiene idea que el ser humano vivo más necio y terco sobre esta tierra es el soldadito raso, me dijo. Porque usted le puede estar diciendo que se libre de la muerte, que se cuide y él no le hace caso. Se lo aseguro, en mi vida he conocido
personas más necias que ellos. Fíjese que yo he sido chofer toda mi vida de la Fuerza Armada, me dijo. Y cada vez yo les decía lo mismo a los soldaditos rasos, y ellos no entienden nada, son como perritos, me decía él, son como animalitos. En una ocasión iba para San Vicente con una pipa de combustible, de diésel. Y yo le decía a los soldaditos, mira hijito, no te vayas ahí porque si el camión llega a dar vuelta, tú vas a ser el primero que se muere. Y ni lo volvían a ver, como que no eran. Le decía, no te vayas ahí, mira, venite acá. Aquí vas seguro, si llega a pasar algo no te pasa nada. Estamos en guerra, te pueden disparar, ellos no hacían... usted déjeme, maestro. Y dice que en la curva de la Leona se le estalló una llanta, ¡pum! Y empezó a dar vuelta. Él llevaba cinturón. Y dio vuelta y se asustó cuando salió del camión, se pudo incorporar, se dio cuenta que el soldadito que le había pedido, que le había suplicado que no se fuera ahí, lo había aplastado el camión y había perdido su pierna, creo que sus 2 brazos. Y ya no tenía los brazos y lo arrancó. Llévenme al hospital, decían, no se quejaban. Ya, ahorita, sáquenme de aquí, llévenme al hospital. Entonces lo agarraron, él sobrevivió. Dice que creo que le recuperaron, no sé si una parte, pero perdió 2 miembros de su cuerpo. Y dice que le dolía el corazón porque él le había dicho que no se fuera ahí, que si el camión volcaba, él iba el primero que iba a morir. Cuando manejaba camiones que iban a la guerra, le decía, mira hijito, aquí no te vayas porque aquí es el primero que matan. Aquí déjeme a mí. Y el primerito que matan, ¿verdad? No saquen la cabeza cuando estén en combate así, porque déjeme sacar, pum, en la cabeza el balazo. Dice, él me dijo, se lo aseguro y se lo prometo y se lo juro, y todavía se enojaba que no hay ser vivo más necio en esta tierra que el soldadito raso. Es como un animalito, es necio. Usted tiene que darle una pechada y una patada para que le haga caso y amenazarlo, insultarlo. Entonces así él se mueve, me decía. Entonces póngase a pensar usted cómo el pastor Toby mandaba él mismo les decía así como le acabo de decir. Y así les habla. Ahora les enseñó una disciplina que ellos estaban diciendo que estaban muy agradecidos, que se lo debían todo, que era como un papá, ¿verdad? Pero él se cargó, este pastor. Y aquí estamos viendo el mismo caso de Moisés. Llega un momento que ya no haya que hacer Moisés con el pueblo. Y le reclama a Dios. ¿Por qué, si yo te he servido, Señor, por qué me tratas así? ¿Ok? ¿Y qué cree usted que Dios tiene que hacer ahí? Cuando se está dando cuenta, Dios, de que Moisés no entiende que Dios no va a arreglar el carácter de las personas con magia, sí, sino que lo que va a hacer es que le va a dar carácter a quien sea que esté con ese atajo de necios para que los ponga en cintura. Pero también Dios tiene que actuar de alguna manera y enseñarles disciplina, ¿verdad? Entonces, yo quiero que entienda esto, de que usted tiene que aprender a ser disciplinado. Y lo que vamos a ver a continuación, lo que ocurre es que como Dios se da cuenta, y aquí hay un principio. Aquí se rinde Moisés y le dice que mejor lo mate, porque ya no quiere vivir en esa miseria de estar aguantando a esa gente necia. Dice, yo no soy su papá, yo no los traje al mundo, tú me dijiste que los trajera como bebé en sus brazos, bebés de pecho, pero yo realmente no puedo llevarlos a la tierra prometida que juraste a sus antepasados. O sea, ¿dónde voy a conseguir carne para esta gente? Mira, aquel día me quisieron linchar, me quisieron apedrear, y todos se quejan conmigo, son millones. Yo ya no hay que hacer. Todos dicen, dame de comer carne. Estamos hablando de un problema. Diga, aquí hay un gran problema, diga. Y yo no puedo soportar a todo este pueblo, la carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, es mejor que me mates. Hazme el favor, ahórrame esta miseria y mata. Se da cuenta que le digo que la mayoría de profetas le dijeron a Dios que mejor les quitara la carga de vivir. Entonces Dios le empieza a dar soluciones. Por eso que aquí esta prédica se llama El Señor resolverá todos nuestros problemas, y son todos. Aquí eran millones de problemas con Moisés. Entonces Moisés tiene que delegar, ¿verdad?
Y aquí cuando Moisés le dice ya no puedo, aquí está el principio que le quería hablar. Y es que cuando el hombre ya topó, cuando yo di el todo por el todo, cuando el hombre ya hizo todo lo posible, entonces ya no puede, entonces viene Dios y comienza él entonces a hacerse cargo. Cuando yo veo que una persona se queja, llora y dice, es que yo quiero, es que no, Dios no me dio, es que no se pudo, es que yo traté, es que no pude, es que yo quiero, y ya no pudo, ya topó, llegó al límite. Entonces Dios comienza. Cuando usted termina, Dios comienza. Eso tiene que entenderlo. La cosa no se acaba donde usted termina. La cosa comienza para Dios. Y esa era una de las cosas que me llamó la atención. Que decían estos pastores que este pastor que murió les había enseñado ese principio. Yo se lo acababa de decir a una persona que se sentía bien mal por la mañana. Ya por la tarde yo estaba viendo la televisión y me llamó la atención. Ese era uno de los principios que él enseñaba. Y esto tenemos que aprenderlo bien. Si usted siente que ya fracasó, que ya terminó, que finalizó su vida, que usted dio todo que quiso hacer, lo que usted ya no pudo, ya no dio, entonces Dios ahí comienza. Y aquí Dios comienza a actuar. Cuando Moisés le dice, ya no puedo, yo ya no puedo llevar a este pueblo a la tierra prometida, mejor mátame, pero ya no. Entonces mire lo que Dios le dice en el versículo 16. Entonces el Señor le dijo a Moisés, reúne delante de mí a 70 hombres que sean conocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y ahí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto a ti y de esa manera no tendrás que soportarlo tú solo. Dios reconoce que hay una carga sobre Moisés y Dios comienza a darle la solución, que delegue y le da la sabiduría de la que tenía Moisés a esas 70 personas más 2 metiches que estaban por ahí, pero fueron bien aprovechados. Ok, entonces versículo 18, veamos bien, sigamos viendo cómo es la solución que Dios viene a dar, porque tenemos muchos problemas. Entonces Dios empieza a dar soluciones. Está el problema y Dios comienza a dar soluciones. También dile al pueblo, purifíquense porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no solo se les dará un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante todo un mes entero hasta que les produzcan náuseas y estén hartos de tanta carne. Pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? ¿Se da cuenta? ¿Por qué dejamos el mundo? ¿Ok? Entonces, aquí hay otro principio. Si te estás quejando de cosas y Dios se molesta, te las va a dar, pero va a hacer que te hartes de esas cosas, que quedes hastiado de esas cosas, que llegue un momento en que ya te produzcan náuseas esas cosas por las que tú tanto querías y te quejabas de Dios. ¿Ok? ¿Verdad? Entonces, ¿estamos ahí? Claros. Bueno, y aquí está qué es lo que va a acontecer. En el versículo 21, Moisés le responde a Dios, hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices, yo les daré de comer carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podrá eso satisfacerlos? ¿O si pescáramos todos los peces del mar, alcanzaría? Oiga, Moisés cree que Dios es chiquito. Moisés cree que Dios tiene límites. Y Dios no tiene ningún límite de nada. Y eso es lo que tiene que entender. Por eso es que tiene que creer que Dios te va a resolver todos tus problemas. Todos. ¿Sabe qué me impactó de ver al ataúd de este pastor? Que dijeron ahí, Dios ya le arregló todos sus problemas, ya está muerto, dijo. Ahora ya está en el cielo, hoy ya no tiene problemas. Nosotros sí tenemos problemas, dijeron, estamos vivos, pero él ya no tiene ningún problema, se los arregló todo. Dije yo,
Estaba en el hospital y todos estábamos pensando, ¿y cómo vas a hacer, Señor? ¿Y qué vas a hacer, Señor? ¿Y cómo vas a arreglar este problema? Ya lo arregló Dios, miren, se lo llevó. ¿Se da cuenta? Cuando yo tenía a mi papá vivo, que tenía cáncer, yo le decía, Señor, ¿y cómo vas a arreglar este problema? ¿Y cómo vamos a arreglar este otro problema? Y la enfermedad de mi papá, y el Señor lo arregló, se murió, se lo llevó al cielo y arregló el problema. Y le arregló todos sus problemas. Entonces, pero antes de morir, Dios le arregló todos sus demás problemas. Y hay otros problemas que ya no le tendría que arreglar porque se los delega. En este caso, Moisés se los delegaría a Josué y a los 70. A los 70 y a Josué, que era el sustituto de Moisés. En este caso de este pastor que murió, al hijo le delega todos los problemas. Y todos dijeron, el hijo tiene liderazgo ahora y el Espíritu Santo está sobre él. Y nosotros nos sujetamos, le obedecemos y ahora él es el líder. Oh, pero ya no es problema de la otra persona, se puede ir. La hija dice que le parpadeaba, papá, vete ya, tranquilo, aquí ya nos encargamos de todos nosotros. Y le dijo 2 veces con los ojos. Cuando mi papá estaba muriendo, yo le dije, ¿sabe qué? Es que él no se podía morir por varios problemas. Díjelo, Dios lo va a arreglar, váyase, hoy se va, le dije, voy a orar. Entonces me dijo, oré. Y ese día se fue. Entonces, tiene que entender que no estoy viendo la vida como algo imposible, que no estoy viendo como Moisés está diciendo, ¿y de dónde vamos a sacar tanta carne para darle Yo pensaba que le ibas a dar un día de comer carne, pero estás diciendo que le vas a de comer a todo este millón de personas 1 mes carne, hasta que se harten. Y mire la respuesta de Dios, y aquí es donde yo quiero que usted vaya entendiendo que no debe estarse quejando por pequeñeces, por muy grandes que sean para usted los problemas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. ¿Oyó? ¿Qué quiere decir? ¿Acaso verás si mi brazo ha perdido su poder? ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso crees que yo no tengo poder para hacer eso? Eso es lo que le está diciendo. ¿Acaso tú crees que yo no puedo? ¿Usted cree que Dios no puede? ¿Cree que Dios no puede arreglarle sus problemas? Porque aquí le demuestro que sí. Y Dios le dice, ok, ¿no crees? Ahora vas a ver si lo que yo digo se cumple o no se cumple. Eso es lo que está diciendo. Así que versículo 24. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor junto a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces le dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron ahí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó, Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió, ¿estás celoso por mí? Yo quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera el Espíritu sobre todos ellos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. ¿Verdad? Mire, hagamos un corto espacio acá. Vea usted. ¿Por qué se pone celoso Josué? Porque Dios le ha dado hasta 2 personas más, el Espíritu Santo. Y Moisés le dice, si todos tuvieran eso, todos tuviéramos mejor. Entre más gente tenga más sabiduría y tenga el Espíritu Santo, es mejor. Entonces, ya teniendo el Espíritu como el que tenía Moisés, los 70, creo que son 72 hombres, entonces ya la carga iba a ser menos sobre él. Porque ya el pueblo era mucho, ya iba a descansar. Pero ahora sigamos viendo cómo termina esto. Porque Dios les tiene que cobrar el pecado de la murmuración.
al pueblo. Y vamos a ver qué es lo que pasa. El versículo 31. Mire cómo Dios manda el viento, cómo Dios es soberano y manda sobre todas las cosas. Manda sobre las personas y manda sobre todo. Incluso aquí manda el viento y mire lo que hace. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a 1 metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, aun cuando estaban en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kibrot Hatabá, que significa tumbas de glotonería, porque ahí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después los israelitas viajaron de Kibrot Hatabá a Aserot, donde se quedaron por algún tiempo. ¿Quiénes murieron? Los que codiciaban la carne de Egipto. O sea, ¿qué quiere decir? Que todas las personas que de verdad quiero esa carne de Egipto, aquella de allá quiere, se pelaron. Y Dios le demuestra a Moisés que esas aves migratorias, usted no sé si alguien ha averiguado de dónde proceden esas aves que pasan por ahí o lejos de ahí, tienen que migrar de un lugar a otro, pero ciertamente el viento las desvía. Yo me imagino las pobres codornices volando cansadas y el viento, así como en las películas de caricatura, ¿no? O películas animadas, que por más que vuela el viento y está cansada, y hasta que Dios las dirige y llegan exactamente donde Dios quería. Dios controla los vientos, Dios controla toda la naturaleza, la geografía, Dios controla todo. Y llegan las codornices por millones, ese viento que las trajo desde el mar, o sea que las codornices iban por el lado del mar. Entonces las deja caer por todo el campamento y había codornices por kilómetros en todas direcciones. Usted se imagina la cantidad de codornices para que ellas comieran carne durante un mes, y volaban como a 1 metro del suelo. Estaban bien cansadas, me imagino. Así que el pueblo salió y solo las agarraba durante el día, durante la noche, y al día siguiente las agarraron todas. No sé si habrán quedado algunas, pero nadie recogió menos de 50 canastas. No me imagino cuánto puede ser 50 canastas de codornices, qué cantidad de carne puede ser, ¿verdad? Y esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar, y ahí empezaron a comer carne. ¿Ok? Entonces, quiero preguntarte a ti, ¿por qué piensas que Dios no te va a resolver todos los problemas? ¿Por qué piensas que cuando ya terminaste se acabó todo? ¿Ah? ¿Por qué no sigues actuando con la fe? Tu actuación de fe va a determinar las cosas, porque así lo dijo Dios. Todo es por fe. Pero más allá de tu fe que determina las cosas, Dios tiene que hacerlo cuando ya fallas, cuando ya no puedes. En el caso de Moisés, él ya no puede más. Ya no le da la fe, ya no le da las fuerzas. Ya no le da tanta queja, tanto problema. Él estaba abrumado, exasperado, aburrido. Ya usted se puede imaginar con todo lo que tenía él, ¿verdad? Con todo lo que sentía. Y ahora Dios obra, Dios actúa y le arregla sus problemas, y de paso mata a los murmuradores, ¿verdad? Porque esos murmuradores siempre le van a hacer problema a Dios. Ahora, quiero tocar un punto para finalizar. Y vea usted la venganza de Dios. ¿Quién dice que Dios no se venga con su ira santa? ¿Quién dice que Dios no trae un supuesto bien encubierto para matar a personas que Él no quiere que estén en la tierra? ¿Ah? Vienen las codornices venenosas para esas personas
Y vienen, aquí está la carne que le pedimos a Moisés, aquí está la carne que nos mandó Dios. Y mueren. Dice que la carne todavía está en sus bocas. Cuando Dios mandó una plaga y murieron ahí. Y le pusieron, ¿cómo le pusieron? Tumba de glotonería. Estas son las tumbas de los glotones. Este es el testimonio de los glotones. Aquí están los incrédulos que no creían, los que hablaron demasiado contra Dios. Por eso se dice que si un tipejo, un hombre, una mujer, alguien que blasfeme contra Dios de una manera muy fea, ese ya está condenado. Ya se entiende, ya se sabe. Porque ya no hay nada que hacer, ya pecó. La blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. No va a ser perdonado ni en esta vida ni en la otra, dijo Jesús. Pero a un hijo de Dios no lo deja blasfemar. Dios no permite. Dios le soporta muchas cosas. Todo pecado será perdonado. El adulterio, que se hable contra el Hijo de Dios, que se hable contra el Padre, pero no contra el Espíritu Santo. Ese no, porque ese es como quien dice no creo en Cristo. Entonces veamos cómo Dios se venga y Dios hace justicia, pero no está pecando, porque lo que Dios está haciendo es justicia. Ok, hablaste mal, me insultaste, insultaste a mi pueblo, insultaste a mi iglesia, insultaste lo más santo, ok, te voy a dar lo que pides, pero de eso vas a morir. Y vas a ver que conmigo no se juega. Deja de estar diciendo cosas negativas contra mí, contra mi pueblo, contra mis hijos, porque esto no es juego. Conmigo nadie juega. Así murió John Lennon. Dijo que los 3 Beatles eran más famosos que Jesús, y 3 balazos. Así murió Marilyn Monroe, porque había dicho algo. Y un montón de personas que dijeron cosas contra Dios, que ya están como ejemplos, murieran. ¿Por qué morir tan joven? ¿Por qué ser necio? ¿Por qué hablar tonterías? Hugo Chávez, que maldijo a Israel 2 veces le dio cáncer en las vísceras, y desde lo más profundo de sus vísceras. Si Dios no deja que nadie maldiga a su pueblo santo, usted sabe que Dios no permitió que Balaam maldijera a Israel, al contrario, lo bendijo. Ahora va a venir un pobrecito político, un tipejo pelele, a venirle a decir a Dios cosas, y a este John Lennon, un mismo fan, lo mata. Y así hay cantidad de historias. Un presidente de Brasil que ganó las elecciones dijo que ni Dios lo podía quitar si él conseguía 500 votos, y de hecho ganó las elecciones, pero un día antes de tomar el poder el hombre murió. Lo del Titanic, que ni Dios lo podía hundir, pues el que dijo eso, allá adentro murió cuando se hundió el Titanic. O sea, no seamos dunditos, no seamos tontos, no seamos insensatos, no seamos ingenuos, no insultemos a los hijos de Dios, porque estamos insultando a Dios. No insultemos las cosas que no entendemos, las cosas santas. La Biblia dice que estos que están ya destinados a condenación hablan de cosas que ni siquiera saben ellos. O sea, tenemos que ser listos, pues. Pero el pueblo del santo de Dios es un pueblo santo, un pueblo listo, que no cae así por así. Así que, hermanos, debes de entender que Dios tiene poder para arreglarte todos tus problemas, el que sea. El que sea. Y al final de tu vida, la muerte, cuando Dios te llame, te terminó de arreglar toda preocupación, porque ya te lleva para el cielo. Allá vas a estar en la gloria, gozando del Señor. Allá vamos a ir a conocer a todos los santos de Dios, no santos de la iglesia, que se dice que es santo, porque nosotros no sabemos, solo Dios sabe quién se salvó. Pero los que Dios dice que se salvó y los que son elegidos, a eso me refiero. Allá va a ir a conocer usted mucha gente, allá va a estar en el cielo para siempre, con la gloria, con el Señor. Fíjese, allá va a estar. Yo me imaginaba cuando estaba dormido, yo soñaba que este pastor que le digo estaba bien alegre allá, en el cielo estaba feliz, contento, no tenía ningún problema, allá estaba tranquilo. Y aquí pasó su sufrimiento. Este sufrimiento tuyo va a pasar. Jesús venció la muerte, prometió que el último enemigo a vencer es la muerte, y Él ya venció todo. Entonces, estamos con el Señor. El amor por Cristo nos constriñe.
Somos de Cristo. Dios nos va a arreglar todos los problemas. Si ya nos dio al Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Todo sucede para bien, de acuerdo a lo que Dios ha llamado, de acuerdo a su propósito. Todo se te va a arreglar. No estés viendo como Moisés, ¿cómo le doy de comer a estos millones de personas? ¿Cómo arreglo estos problemas? No, es imposible. Y lo empezás a enumerar, no. Para Dios no hay nada imposible. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No. Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Y entonces esperemos la solución de Dios en estos próximos días, en este año que viene. Ya pronto esperemos que Dios obre. Ya topaste, ya diste el todo por el todo. Ahora Dios va a obrar, no te preocupes. Tranquilo, Dios va a obrar. Cree en Dios, cree en su poder, cree en Jesús. Cree en su gran misericordia, en su gracia. Cree que Él es bueno, que Él es grande y que Él va a actuar a tu favor porque te ama. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y tu mamá, tu papá, tus hermanos. Si tú crees en Jesús, te arregla esos problemas. Amén. Problemas económicos te los va a ir arreglando. Problemas imposibles te los va a ir arreglando. Cualquier tipo de problemas, hoy cree que Dios tiene poder, que su brazo no tiene ningún límite. Y eso fue lo que dice en la Biblia de las Américas. Y el Señor le dijo en el versículo 23, y el Señor dijo a Moisés: ¿está limitado el poder del Señor? ¿Está limitado el poder del Señor? No, el poder de Dios no tiene límites, ninguno, ni uno solo. Dios es todopoderoso, Dios es poder. ¿Acaso ha perdido poder el brazo del Señor? Dice en la otra Biblia. Hermanos, Dios tiene todo poder, todopoderoso para arreglar cualquier problema. Y con esto termino. El Señor resolverá todos nuestros problemas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre, por tu amor, por enseñarme este principio, que tú vas a resolver todos mis problemas. Y esta lección la aprendo y la voy a manejar en mi lengua, en mi boca siempre. El Señor va a resolver todos mis problemas. Y cuando me estén agobiando los problemas, así como agobiaban a Moisés, cuando alguien se venga a quejar, cuando la misma necesidad quiera hacer que yo me queje, yo voy a repetir: el Señor resolverá todos mis problemas. Así será, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén.